Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al final de la semana laboral para muchos, viernesito. Hoy es 25 de agosto. Tal como les había dicho el día de ayer, día dedicado a los temas femeninos de interés ginecológico. Estamos hablando este día. Hablaremos de los tumores ginecológicos benignos. Veamos la siguiente cápsula. Al regresar les presento a nuestras invitadas. Los tumores son crecimientos anormales en el cuerpo. Pueden ser benignos o malignos. Los primeros no son cáncer y solo crecen en una parte del cuerpo. No pueden aparecer ni invadir otras áreas. Aún así, resultan peligrosos si presionan órganos importantes como el cerebro. En ginecología existen 4 áreas que pueden presentar este tipo de tumores: las mamas, el útero, los ovarios y la vulva. El tumor benigno de la mama por excelencia es el fibroadenoma. Es típico en jóvenes, donde representa el 26% de la patología mamaria. En la población general representa el 10%. En el útero se conocen como neoplasias benignas o fibromas. Los tumores de ovario no cancerosos por lo general crecen con lentitud y rara vez se vuelven malignos. Entre los más frecuentes se encuentran los teratomas y endimetronas, y aquellos originados en la región vulvar son extremadamente frecuentes y en la mayoría de los casos no requieren ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, su conocimiento es importante para diferenciarlos de los malignos. A su vez, en algunos casos, estas lesiones benignas forman parte de un cuadro sistémico más complejo que puede acarrear consecuencias importantes a corto y mediano plazo. Para conocer más sobre los tumores ginecológicos benignos, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán explicando este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para conocer acerca de esto tan interesante, le damos la bienvenida a nuestras invitadas, ambas colegas, amigas, así que estamos acá en familia. La primera de ellas, la doctora Ana Guadalupe Portillo, ginecóloga mastóloga. Para quien no sabe, la mastología es el área de la ginecología que se dedica al estudio de los senos, patología mamaria. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todo El Salvador. Yo soy la doctora Ana Guadalupe Portillo, soy mastóloga, y este día vamos a hablar acerca de la patología benigna de la mama, acerca de tumores benignos que se comportan clínica e histológicamente como tumores buenos. Eso quiere decir que si en una biopsia el resultado es benigno, ustedes pueden estar seguras que esto no se trata de un cáncer. Excelente, gracias por aceptar la invitación, Lupita. Y le damos la bienvenida, nos visita por primera vez acá a este set, y que espero que sea la primera y no la última, la doctora Loida Eunice Santana, ginecóloga y obstetra. ¿Qué tal, Loida? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, doctora, por la invitación. Realmente para mí es un placer estar acá, ¿verdad? Y poder hablar de estos temas tan importantes para la población. Así que esa es la primera, y pues yo también espero que no sea la última. Muchísimas gracias por aceptarla. Bueno, la verdad es que la palabra tumor, y usted no me dejará mentir, usted que está en casa, siempre genera estrés, genera ansiedad, porque la gran mayoría de veces se asocia con algo malo. Es decir, lo asociamos con problemas y por lo general uno piensa tumor igual a cáncer. Pues déjenme contarles que no. La verdad es que el cuerpo tiene un balance a nivel celular, mediante el cual las células se están constantemente renovando cuando ya las que estaban en todos los órganos no funcionan o no sirven. Estas se mueren, inmediatamente las nuevas las van reemplazando. En este momento de crecimiento, de repente puede haber algún desorden. Cuando este balance entre lo que ya no sirve, que se muere, y lo nuevo que van haciendo se da, entonces es que se pueden ocurrir los tumores. Pero los tumores pueden ser benignos y pueden ser malignos.
Veíamos en la cápsula que ginecológicamente hablando, cuando hablamos de ir al ginecólogo, ¿cuáles son los órganos que a nosotros nos competen, Loida? Ya oímos que eran mama, ¿verdad? Y dijimos, ¿de abajo era? Así es, pues obviamente nos compete lo que son útero, anexos como trompa de falopio, ovario y también mamas, ¿verdad? Que son los órganos reproductores de la mujer. Y claro está, nos toca también lo que es el área de los genitales externos, vulva y sí. lógicamente vagina. Ahora bien, ya veíamos también en la cápsula que la gran mayoría de patología benigna mamaria, la gran mayoría de patología en mama es benigna. Pero hablemos un poco de eso, Lupita, hablemos generalidades de todo lo benigno que nos puede ir apareciendo en la mama. Bueno, en general, toda la patología de mama es benigna. Eso quiere decir que el 90% de patología que presenta una paciente en general es benigna. La mayoría de pacientes que llegan a nuestra consulta llegan por la presencia de algún nódulo, ya sea que se lo autodetectaron, si son pacientes menores de 40 años, o si en su mamografía o en el ultrasonido detectaron una nodularidad o un nódulo sólido o tienen algún diagnóstico, ¿verdad? Entonces llegan a nuestra consulta porque quieren saber qué es lo que sigue, ¿verdad? Si ya traen el diagnóstico, ya tienen un diagnóstico de un nódulo benigno, como es de los que estamos hablando en esta ocasión, ya se llame quiste, fibroadenoma, fibroadenolipoma, porque en la mama existen diferentes clases de tejidos. Hay tejido adiposo, que es la grasita, hay tejido fibroso, tejido glandular, hay tanta cantidad de tejidos y de cada tejido se pueden formar tumores. Por ejemplo, de la grasita se forman los lipomas, los fibroadenolipomas, del tejido fibroso y glandular, los fibromas, los fibroadenomas, porque es una glándula. Y en los ductos se forman los quistes, que también generalmente son benignos. O sea que en la mama pueden haber diversidad de tumores, ¿verdad? Debido a la diversidad de tejido que existe en la mama. Ahora, a ver, hablemos, ordenémonos. ¿Quién puede, para que vayamos por el orden, quién puede presentar un tumor benigno en la mama? ¿Quién? ¿Hombres, mujeres, edades, todos? Bueno, pues a donde exista mama puede existir un tumor. Tanto hombres como mujeres pueden tener tumoraciones, ¿verdad? Generalmente somos las mujeres las que padecemos más de tumores en los senos. Los hombres tienen muy poquita incidencia, tal vez el 0.1%, ¿verdad? Y es muy raro. En cambio, en las mujeres, pues, no es tan raro. Entre los 30 y los 45 a 50 años, que es cuando tenemos realmente mucha carga hormonal, es cuando empiezan a aparecer gran cantidad de tumores. Estos tumores, aunque son buenos, tienen muchos receptores estrogénicos. Eso quiere decir que con nuestras fluctuaciones de hormonas, los tumores se afectan. Por eso las pacientes dicen, es que las mamas me crecen antes del periodo menstrual y después del periodo las mamas vuelven al tamaño normal. Entonces ahí vemos la influencia hormonal que tienen sobre los tumores, las hormonas que normalmente producimos en nuestros ciclos normales, ¿verdad? Sí, definitivamente sobre los tejidos, que como ya decía Lupita, son tantos los tejidos diferentes que existen en la mama. Mencionaste que pues vamos a ver desde piel, grasa, tejido glandular, ¿qué se me quedó? Y el tejido, los conductos. Los ductos donde se forman los quistes, y en el tejido glandular en sí es donde se forman los tumores sólidos. ¿Y cuántas de ustedes no han sentido previo a esa menstruación aquella sensación de dolor, de engrandecimiento y de sensibilidad mayor en los pechos cuando ya va a venir la menstruación o en el periodo en el que estaríamos ovulando también? Así que esa es la influencia de la que Lupita nos está hablando. Así es. Bueno, antes de continuar ya hablando como más detalladamente de todos estos tumorcitos que podemos encontrar en la mama que son benignos, hablemos del resto de la ginecología. Loida, vamos hablando por órganos, a ver cuáles son, mencionemos los tumores benignos que encontramos con más frecuencia. Ok, bueno, para empezar, ¿verdad? Vamos a empezar hablando de lo que son los miomas, es decir, los tumores benignos del útero. El útero está compuesto por tejido, por músculo liso, ¿verdad? Y también es como que si tuviéramos un aguacate,
Yo siempre les digo eso. Quitamos la semilla y vemos la forma del útero. ¿Vean? Lo que es la carnita es el miometrio, que es el músculo liso, y lo que queda en el espacio donde iba la semilla es la cavidad endometrial, que ahí crece, ¿verdad?, un tejido llamado endometrio, ¿verdad?, que es el que se cae cuando nosotros tenemos nuestra menstruación mes a mes. Existe cierta predisposición genética, cromosómica, para desarrollar miomas uterinos. Generalmente un 40% de las personas que tienen una descendencia, o sea su mamá, ¿verdad?, una hermana cercana con problemas de miomas, van a tener, ¿verdad?, este tipo de patologías. Aclarando que la miomatosis uterina es algo benigno, es decir, no es cáncer, porque mucha preocupación cuando le decimos tiene un tumor en el útero, pensamos que es cáncer y no es así. El mioma es algo muy, muy tratable, ¿verdad? Ya dijimos, tumores no significa que todo sea malo. Entonces, este día estamos aprovechando para hablar de los tumores benignos en ginecología, los más frecuentes. Y ya vimos mama, ya mencionó Lupita varios, que los vamos a ir desglosando poco a poco. Ya vamos útero, ya llevamos miomas. Este es en útero, o lo que también se conoce como matriz. Entonces, los miomas son quizás los tumores más frecuentes benignos. Sí. ¿Qué otro tumor benigno encontramos en el útero? Sí, en el útero, ¿verdad?, tenemos diferentes capas, ¿verdad? También podemos tener problemas en lo que son las trompas, ¿verdad?, de falopio, y también los problemas a nivel de útero. Pero en lo que es la capa donde les mencionaba que crecía el endometrio, también se pueden dar pólipos endometriales que nos van a dar sangrado abundante. Los pólipos endometriales, a diferencia del mioma, estos son de otra consistencia. El mioma es como sólido, es de músculo liso, ¿sí? Y el pólipo viene siendo como un tejido mucoso, ¿verdad? Exacto, como moco. Como moquito, ¿verdad? Y que generalmente exactamente crecen como hacia adentro de la cavidad endometrial. Algunos se pueden pedicular y pueden incluso, ¿verdad?, salirse de lo que es el útero, y uno puede confundirlo al examen clínico como una masa que sale, ¿verdad?, de lo que es el cuello de la matriz. Muy bien, entonces esos son los pólipos también a nivel del cuello, ¿verdad? Que son los que podemos ver. Y generalmente esta es otra palabra que muchas veces se confunde la gente y piensa que es algo malo, pero afortunadamente los pólipos también son en un 98% son benignos. Rara vez usted va a tener un pólipo que puede convertirse en algo malo. Esto, señores, es hablando de útero nada más. Todavía nos queda hablar de los ovarios y hablar de los genitales externos y los tumores benignos que podemos tener a ese nivel. Pero, ¿qué les parece si ahora vamos con Astrid Ábalos al avance de Telenoticias 21 y luego volvemos con más de Salud TV? Estás viendo Salud TV. No, yo digo que sí, porque luego eso se puede hacer maligno después. Sí, hay que tratarlo. No, hay que hacer el tratamiento. Pues sí, para que no se desarrolle más el problema. Porque ya cuando se desarrolla el cáncer, digamos, si es cáncer. Pero si es benigno, no es cáncer. Bueno, si es benigno se puede todavía, digamos, salvar algo. Pero si es del otro, peor si es del invasivo. Pero va a llegar un momento que lo va a afectar. Entonces es mejor combatirlo antes. Sería tratarlo, porque tarde o temprano se puede hacer malo. Yo siento de que es necesario tratarlo, porque si a tiempo se detecta, se puede tratar, ¿verdad? Con medicamentos y hasta puede desaparecer, se podría decir, ¿verdad? Pues no, yo creo que sí hay que tratarlos, porque después, bueno, yo tuve un caso de mi hija, ¿verdad? Que no era tumor, pero sí era no sé cómo que le llaman, quiste, pero le iba creciendo rápidamente. Entonces, al principio los doctores no le tomaban mucho en cuenta, ¿ves? Pero después sí ya vieron de que ya iba avanzando, o sea, iba rápido creciendo. Entonces sí es bueno atenderlo pues a tiempo, ¿verdad? Porque después pues hay problemas, a veces hasta la muerte, ¿verdad? Y todo sin saber.
agradecidos con la gente que siempre nos regala ese tiempo tan valioso para responder a nuestras preguntas en el sondeo. Es para nosotros muy importante escuchar sus opiniones porque de esa manera sabemos qué tanto necesitamos más de educación o qué tanto impacto estamos teniendo en nuestro papel de educarlos. Bueno, fíjense que cuando tratar los tumores benignos realmente es bastante controversial y ha ido cambiando en relación al tiempo, especialmente a nivel de las mamas. Y aquí es donde quiero yo que Lupita nos ayude, porque de toda la patología mamaria que ella mencionó, la que más controversia tiene en relación a aquellos fibroadenomas, ¿cierto, Lupita? Ay, muy cierto, muy cierto. Realmente. Hasta suspira. Sí, sí, es que nuestra consulta realmente está muy llena de estas preguntas de las pacientes. Llegan muy ansiosas, llegan pues preocupadas y tienen mucha razón, porque si se descubren una bolita y aunque ya tengan el diagnóstico porque se le hizo ya sea una citología por aspiración o una biopsia y ya tienen el diagnóstico de que el fibroadenoma o el tumor que les apareció benigno, siempre persisten pues con aquella angustia, ¿verdad? Que pues de si me lo quito o no me lo quito. Si se lo quitan o no se lo quitan. ¿Cuál es la tendencia ahora, Lupita? ¿En qué momento se quitan? La tendencia definitivamente con la patología benigna de mama es conservadora, ¿verdad? Conservadora. Eso quiere decir que si a alguien le aparece un fibroadenoma y mide 1 centímetro, y ya tenemos el diagnóstico que es un tumor benigno, únicamente hacemos seguimientos. Eso quiere decir que le hacemos, según el protocolo, cada 6 meses un ultrasonido de control. Ahí verificamos si no ha aumentado de tamaño, si la forma que tiene es con características ultrasonográficas benignas, entonces eso nos tranquiliza mucho más. ¿Tú has traído unas imágenes para ver estas ultrasonografías? Tenemos unas imágenes, pero solo quería decirte algo más, que si nosotros llegamos a los 2 años de seguimiento, ya la catalogamos a la paciente como un fibroadenoma o como un nódulo benigno estable, muy que bien. es 2 años. Una categoría que, como tú dijiste, todo va cambiando y la evolución es buena y ser conservadores es mejor. Entonces, después de 2 años de seguimiento, cuando vemos que el tumor no ha crecido y permanece con características benignas, lo caracterizamos como estable. Y entonces ya sus controles son anuales, ya la paciente, ya el riesgo de que pueda tener algún cambio ya desaparece. Entonces ya el estrés que tiene pues ya va disminuyendo también. Definitivamente baja. Bueno, entonces veamos las imágenes que nos ha traído la doctora Portillo para poder ver entonces qué es lo que tenemos en esas imágenes. Tenemos fibroadenomas, tenemos quistes. ¿Qué nos muestra? Cuéntanos un poquito qué es lo que nos traes en la fotografía, Lupita. Sí, lo que sucede es que preferí hacerlo con fibroadenomas y con quistes porque son los más frecuentes. Ah, muy bien. Ahí vemos un quiste típico. Vemos un quiste de paredes lisas, su contenido es anecoico, eso quiere decir que en el ultrasonido la imagen es bien negrita, ¿verdad? Yo les digo a las pacientes, tiene un velo blanco, eso quiere decir el reforzamiento de la cápsula posterior del quiste, que quiere decir que no está siendo un tumor malo, ¿verdad? De los que infiltran el tejido, sino que es un tumor benigno que tiene el borde posterior liso. Ya con esas características, ya nosotros diagnosticamos. Son quistes bordes lisos, simples. Borde liso, irregular, y se ve agüita. Anecoico, tiene reforzamiento posterior. Estos quistes, cuando están muy llenos de líquido, se ven redonditos, ¿verdad? Se ven casi como una bolita perfecta. Cuando no tienen tanto líquido se ven un poquito más ovalados, aplastaditos, ¿verdad? Más aplastaditos. Y entonces uno tiende a medirlos más grandes, pero la verdad es que están más aplastaditos, ¿verdad? Hay pacientes que presentan quistes muy pequeñitos, microquistes que son abajo de 4 milímetros, pero hay pacientes que presentan quistes hasta de 5 centímetros y les causan dolor y molestia. Y es ahí cuando intervenimos y aspiramos, obviamente son palpables, aspiramos con una jeringa el contenido completo del quiste y ese es el tratamiento, ¿verdad? Sencillamente ir aspirándolos. Sí, la aspiración y mandando el contenido del quiste
a un estudio donde el patólogo. Entonces ya tenemos un diagnóstico que la paciente tiene un quiste simple, ya con un reporte de patología negativo. Cuando no se trata de quistes, que quiere decir que el quiste tiene líquido adentro, el fibroadenoma tiene tejido interno, quiere decir que es un nódulo sólido. Pero si ustedes lo ven, y de igual manera tiene bordes lisos, ¿verdad? Es como acostadito. Nosotros le decimos que tiene una orientación horizontal, ¿verdad? No tiene una sombra, que es las sombras abajo de los tumores. Quiere decir que el tumor en la parte posterior o inferior ha logrado infiltrar el tejido, ¿verdad? Que son los tumores que se caracterizan por ser malos. En cambio, el fibroadenoma tiene características específicas de tumor benigno. Si lo diagnosticamos así, es el tumor que yo te digo que lo estamos chequeando cada 6 meses por 2 años. Después de los 2 años, lo vemos cada año, ¿verdad? Ya como control normal que tenemos todas las pacientes una vez al año. ¿Qué estamos viendo ahí, Lupita? Ahí estamos viendo una mamografía, ¿verdad?, en la cual observamos un tumor. Claro que en la mamografía no podemos verificar si este tumor tiene un contenido líquido o tiene un contenido sólido. Por eso muchas veces aparte de la mamografía, pues los médicos les indican que se tomen un ultrasonido, porque de esa manera ya podemos identificar si el nódulo que se identificó en la mamografía se trata de un quiste o de un nódulo sólido. Muy bien. Ahora, aquí en este caso nos tenemos que ayudar con la ultrasonografía de mama. Y aquí quiero hacer un paréntesis y te interrumpo, porque en realidad es bien importante, señora, usted que nos está viendo, que si en un momento dado en el resultado de su mamografía le dicen que necesita una ultrasonografía, no me espere hasta el próximo año, no me espere 6 meses, hágaselo pronto, porque quiere decir que su estudio no está completo. Le hace falta el complemento que es la ultrasonografía, ¿cierto? Entonces hay cosas que la mamografía no logra dilucidar que la ultra sí va a poder. Por eso es que ambos estudios son complementarios. Si se los dejan, haga caso y hágaselos pronto. Entonces, Lupita, cada 2 años dijimos, si está estable, cada año. ¿Cuándo voy a quitar un fibroadenoma? Bueno, existen fibroadenomas que tienen otro tipo de comportamiento. Su comportamiento histológico tiende a ser proliferativo. Eso quiere decir que empiezan a tener mitosis. Y en el control de los 6 meses ya no mide 1 centímetro, mide 2. Entonces, quiere decir que aumentó su tamaño al 100%. Duplicó. Lo duplicó prácticamente, ¿verdad? Duplicó su tamaño, muy bien dicho. Entonces quiere decir que si la veo 6 meses después, el nódulo va a medir 3 centímetros o 4. Entonces, en ese momento es cuando hablamos con la paciente y le explicamos que el tumor ha tenido un crecimiento y que se ha duplicado su tamaño en 6 meses, que el tumor está tendiendo a crecer y que lo más aconsejable es quitarlo cuando todavía está pequeño y no esperar a que el tumor sea más grande, porque si no el resultado estético es muy malo. A pesar de que el tumor es benigno, finalmente la mama no queda bien. Queda chachajeada, como le diríamos. Queda deforme, así como cuando a un balón pues se desinfla de un lado, pues así queda, ¿verdad? Entonces, a veces son pacientes muy jóvenes, pacientes que a veces ni siquiera han tenido hijos y tienen ya la mama llena de cicatrices porque les sale un tumorcito y llegan donde el doctor y a veces, pues, si le indican una cirugía, se la realizan, les hacen la biopsia excisional y al año siguiente aparece otro tumor, otro nódulo y la misma historia. Mencionaste sin hijos. Ahora, tal vez antes de irme a corte, la pregunta que tenemos en Facebook que mencionaba que si no teníamos hijos, vamos a ver de qué se trata la pregunta, que podemos ayudar a la persona que muy amablemente nos escribió. Mire, Catherine Serrano nos dice una pregunta: quiero saber si las mujeres que aún no han tenido hijos y no han dado de mamar, les puede dar cáncer de mama. Lupita, antes de irnos a corte, respóndele por favor. Claro que sí.
Estadísticamente, los lóbulos mamarios completan su maduración a los 30 años. Uno tiene que tener cuidado con esto, porque el riesgo de cáncer de mama es mayor, ¿verdad? En las pacientes que no han dado de mamar, ¿verdad? Y que no han tenido hijos, ¿verdad? Porque estadísticamente se ha visto, ¿verdad?, que la lactancia es protectora contra el cáncer de mama. Por eso nosotros promovemos muchísimo la lactancia, ¿verdad?, para tratar de disminuir así un poco la incidencia de cáncer. Especialmente que acabamos de salir de la Semana Nacional de la Lactancia Materna, que además es una belleza, un gran regalo para sus hijos, pues también tiene un factor protector. Así que a la amiga que nos escribió, gracias por escribirnos, la respuesta es sí. Ustedes tienen más riesgo de presentar cáncer de mama si no se ha dado de mamar o no se ha tenido hijos. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes, en la siguiente cápsula, vemos al doctor Carlos Enrique Denis, también ginecólogo, infertólogo, nos habla de la infertilidad asociada a los tumores ginecológicos. Luego volvemos con más. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy Carlos Enrique Denis, soy ginecobstetra, hago infertilidad y cirugía por videolaparoscopía. El día de hoy hablaremos de los tumores de ovario relacionados con infertilidad. La incidencia de los tumores de ovario benignos tiende a ser baja, no es muy frecuente. En ocasiones se encuentran en el estudio de la pareja que desea salir embarazada y si esto ocurre tendemos a quitarlo, generalmente por videolaparoscopía, que es el método más fácil y benigno para poderlo realizar. En el caso que tengan endometriomas, sabemos que nos pueden alterar la anatomía normal y darnos más dificultad para que puedan salir embarazadas. Y si usted sale embarazada y tiene un tumor de ovario, la indicación de quitarlo durante el embarazo es porque crece mucho o tiene mucho dolor. Se hace entre la semana 12 a 14 para mayor seguridad del bebé y se quita sin ningún problema. Se aconseja que la mujer se haga un ultrasonido una vez al año para un chequeo normal, puesto que los tumores son asintomáticos la mayoría de veces. Soy Carlos Enrique Denis y nos vemos en Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, si usted está almorzando, buen provecho y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos hablando de los tumores ginecológicos benignos. Ya en el bloque anterior nos habló Lupita de los más frecuentes a nivel de mama. Ya hablamos también en qué momentos hay que quitarlos. Hablemos ahora con Loida acerca de los tumores en el área ya más abajito. Estamos hablando de útero y de ovarios, pero nos habíamos comenzado de útero, hablemos de ovarios, ¿sí? Ok. Bueno, como sabemos, también la patología ovárica, ¿verdad?, es algo que preocupa bastante a las personas y nos llama la atención que casi siempre los tumores ováricos son asintomáticos. Se hallan como un hallazgo por una ultrasonografía. Fortuito. ¿Verdad? Exacto. Llegan a la y ahí clínica. se dan cuenta de que había un tumorcito de ovario. Son algunos los que nos pueden dar algunas molestias, ¿verdad?, como presión a nivel pélvica, dolor, ¿verdad?, dispareunia, que es dolor al acto sexual, ¿verdad?, y también algunas irregularidades menstruales. Que esa es la gran mayoría. Cuando son en ovario, son irregularidades menstruales, llegan y sorpresa, aquí hay un quiste o hay algo, ¿sí? Así es. Vea, las características de nosotros, cuando nosotros examinamos, obviamente a la evaluación ginecológica, podemos encontrar una masa anexial, vea, y eso nos puede llamar la atención, pero hay unos que son de tamaño más pequeño que solo a través de una ultrasonografía. Entonces hay quistes dentro de los más frecuentes, ¿verdad? El teratoma quístico, ¿verdad? También están los endometriomas, los quistes simples, ¿verdad? Y los quistes foliculares. Ah, pero usted ha traído imágenes también, Loida. Veamos las imágenes para que podamos, también que la gente se sienta un poco más gráfica y entienda un poco más de qué estamos hablando. Así es. A ver, ¿qué trae las imágenes? ¿Tenemos imagen de un quiste por ahí? Hay una imagen de un quiste que, ¿verdad?, ultrasonográficamente el quiste se va a ver bien delimitado,
Ok, ahorita tenemos una imagen de los tumores del útero llamados miomas. ¿Verdad? Es importante, ¿verdad? Que la miomas o fibromas. Miomas ¿cierto? o fibromas, ¿verdad? Que son tumores que crecen, ¿verdad? De tamaño en lo que es el miometrio, ¿verdad? Que dependiendo de cómo se van ubicando, si nos pueden dar diferentes problemas. Ahí tenemos el intramural, que es el que crece como en el centro de la carnita que yo les decía, que es el músculo liso del útero. Están los subserosos que crecen un poquito más a la periferia del útero, que si tienen un gran tamaño, ellos nos van a dar mayor problema de compresión, ya sea incontinencia urinaria o frecuencia urinaria, estreñimiento, etcétera. Dependiendo de qué están presionando. ¿sí? Exacto, cabal. Y están los submucosos, que los submucosos crecen más como hacia la cavidad endometrial, que son los que nos van a dar un poquito más de problema de sangrado, ya que están invadiendo lo que es la línea endometrial. Están también los intracavitarios, que son siempre dentro de la cavidad endometrial, pero tienen generalmente un pedículo, y que esos a veces se pueden incluso hasta abortar a través del cuello uterino. Esa es una imagen también de cómo se ve realmente, eso es una miomatosis bastante grande, pero son frecuentes ese tipo de tumoraciones y que crecen, más que todo en pacientes arriba de los 35 años se ve con mayor frecuencia este tipo de patología. Y todo lo que usted está viendo ahí son fibromas, el útero ni siquiera se ve, el pobre está bajito, probablemente escondido en medio de todo ese montón de fibromas, ¿sí? Sí, exacto. Entonces, y la mayoría de veces los miomas pues nos van a dar problemas de dolor, de sangrado, etcétera. Ahí estamos viendo un poquito del ovario, que los quistes de ovario simple generalmente se da porque mes a mes nosotros ovulamos, pero ¿qué pasa con el folículo que no logra liberar el óvulo? No se queda como, exacto, no se rompe, queda como enquistadito y se acumula líquido. Y ahí es cuando nosotros podemos observar los quistes simples de ovario, ¿verdad? En los quistes simples de ovario, como les decía, ultrasonográficamente se va a ver un borde bastante definido, a veces en vivo, cómo se ven más o menos los quistes simples, que incluso los pinchamos y lo que sale es un líquido ceroso como agüita. Totalmente benignos a pesar de que usted lo está exacto. viendo grandotote y pueden llegar a tamaños increíblemente grandes. Increíblemente grandes que pueden hacer compresión incluso de los uréteres y dar problemas hasta de hidronefrosis. Pero lo que les quería mostrar también es que el signo ultrasonográfico que se va a ver lleno de agüita, ¿verdad? Que no va a haber nada, ahí lo pueden ver, ¿verdad? No va a haber como nada adentro que nos muestre algo extraño. También están los quistes foliculares, que a veces eso nos da un poquito más de problemas porque igual cuando se da la ovulación, donde se queda el cuerpo lúteo empieza a sangrar y puede irritar lo que es el peritoneo y causar dolor, fiebre. Ahí es una consulta que puede llamar bastante la atención porque va la paciente de urgencia, pero con analgésicos, etcétera, rara vez quirúrgicamente un quiste folicular va a ser necesario intervenirlo. También hay otro tipo de patologías, ahí pueden ver como más gráficamente cómo es un quiste de ovario, ¿verdad? Está el útero, las trompas de falopio y la el relación ovario existente con el ovario normal, ¿verdad? Exacto, ahí está el ovario normal y el ovario quístico, que pueden ser, o sea, desde pequeños centímetros, 2, 3, 4 centímetros, hasta 10, etcétera, ¿verdad? Hay una gran variedad de tamaños de lo que Ahora, son antes que quistes. pasemos a la siguiente, Loida, me gustaría que le aclaráramos a la gente cuándo se deben de tratar o de operar los quistes de ovario. Ok, generalmente ellos van a desaparecer, ¿verdad? Se van a reabsorber y solo hay que monitorizarlos. Generalmente en edad fértil, pues eso tiene una influencia hormonal y pues realmente hay que ser bien conservador, más que todo si la paciente no tiene su paridad satisfecha, ¿verdad? Porque los ovarios son pues, los encargados de la liberación del óvulo y que va a permitir el embarazo próximamente, ¿verdad? Así que tenemos que ir con la paciente, explicarle, ¿verdad? Que ya cuando si digamos está ya completa su paridad y si el quiste está muy grande y da mucho dolor, ¿verdad? Mucha compresión, más que todo se tiene que dar un tratamiento quirúrgico ya cuando la paciente tiene demasiados síntomas, ¿verdad? La paciente dice, no, doctora, me duele mucho al tener relaciones, siento una gran pesadez, ¿verdad? A nivel pélvico, el dolor, estreñimiento, etcétera. Y hay algunos, Loida, que sí se pueden tratar dependiendo del tamaño, que si no desaparecen espontáneamente, a lo mejor pueden desaparecer con un tratamiento médico conservador por unos 3 meses y estos pues desaparecen. Pero luego si persiste y hay mucho, pues hay alternativas para ir a pincharlos o ir a quitarles, sacarles
el líquido y la cápsula por videolaparoscopía sin necesidad de ir a quitar el ovario, ¿cierto? Exacto. Ahora, el único caso en el que sí, ni modo, se tiene que quitar el quiste con todo el ovario es cuando tengo una emergencia. Así es, cuando hay una torsión de ovario, ya que a veces el tamaño es tan grande que el mismo se rota, ¿verdad? Y ya cuando se rota, pues los vasos quedan obliterados y empieza el proceso de necrosis, por así decirlo, y ahí es una urgencia, ¿verdad? La paciente llega con bastante dolor y ni modo, a veces sí se tiene que quitar completamente el anexo, el ovario y hasta la trompa, ¿verdad? Veamos qué estamos viendo ahí, Loida. Sí, ahí estamos viendo un endometrioma, ¿verdad? Que es también uno de los tumores benignos. ¿Verdad? El endometrioma, pues, es el acúmulo de tejido endometrial adentro del ovario. Hay diferentes, pues, teorías de lo que es el endometrioma, ¿verdad? Como le decía, el tejido del endometrio que crece en un lugar que no es el endometrio, ¿verdad? Que crece en el ovario y que obviamente cada ciclo menstrual pues, va a tener un aumento, ¿verdad? De las hormonas y esto va a ir creciendo. Generalmente el endometrioma se acompaña de muchas adherencias pélvicas y con problemas de infertilidad, ¿verdad? Característicamente se ve como algo más grueso en su periferia, o tiene una cápsula bien fibrosa y adentro pues se ven como un infiltrado algodonoso que pues porque adentro tienen como un líquido espeso, achocolatado, que es sangre viejita, ¿verdad? Por cierto que el endometrioma es el único signo de endometriosis que podemos diagnosticar por ultrasonografía, porque luego los focos de endometriosis o la enfermedad como tal realmente no la podemos diagnosticar por ultra, sino más bien hasta que lo vemos a través de una videolaparoscopía diagnóstica. Bueno, nos quedó una imagen que la vamos a ver al regresar, pero quiero que vayamos a corte antes. Iván Quijada, nuestro reportero estrella, nos comenta el caso de Ricardo Corea, un joven paciente de leucemia mieloide aguda, quien necesita un trasplante de médula, procedimiento que no se realiza en nuestro país y por eso estamos iniciando la campaña de Ayudemos a Rick. Veamos. Hola amigos de Salud TV, en esta ocasión acostumbrados a reportajes de todo tipo, desde locuras, de cosas en la playa, pero sobre todo cosas enfocadas y relacionadas con la salud. En esta ocasión les quiero pedir que nos pongamos serios. ¿Por qué? Porque les quiero contar la historia de Ricardo Ernesto Corea, mejor conocido como Rick, una persona salvadoreño como todos nosotros, el cual está padeciendo un problema de leucemia. Yo los quiero invitar a que conozcamos la historia y la manera en que podemos ayudarle. En esta ocasión me encuentro con Edith y con Jennifer de Corea, ambas madre y esposa de Rick, el cual ha comenzado una campaña para recaudar fondos porque tiene un problema de leucemia, pero yo quisiera conocer un poco sobre esta historia. Ricardo tiene 26 años, se le detectó leucemia mieloide aguda M4 en octubre del 2014. Tuvo un tratamiento de 6 meses, de ahí gracias a Dios salió bien y reincidió hace 2 años y comenzó hoy en mayo del 2017. Se le detectó que nuevamente se le había hecho la aparición de la leucemia, que es cáncer en la sangre, y necesita del trasplante de médula ósea urgentemente, el cual no se hace aquí, no que fuera del país, y se está tramitando en México y tiene un costo de $100,000, ¿verdad? Y para eso hay que apurarnos porque estamos contra el tiempo. Ya para a mediados de septiembre tiene que ser la operación. Pues a mi esposo lo que le produce esta enfermedad es que no produce suficientes glóbulos blancos y le genera cansancios, puede tener moretones, dolores de cabeza y poco a poco esta enfermedad le va degradando su estado físico. Actualmente mi esposo está aún ingresado recibiendo su primer quimioterapia de reincidencia, que planeamos que esa sea la preparación para el trasplante. Entonces, hace poco él se puso mal, hace una semana estuvo en cuidados intensivos, pero gracias a Dios ya salió de la unidad y ya se encuentra nuevamente con los demás pacientes, esperando que se vuelvan a aumentar sus niveles, ¿verdad? Sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos, porque la quimio lo que hace es arrasar con todo, lo bueno y lo malo, para tratar de resetear la médula y que la médula
comience otra vez a funcionar. Sin duda alguna, nuestro apoyo siempre es importante. ¿Qué podemos hacer nosotros como canal, pero sobre todo como salvadoreños y como personas que estamos viendo para poderlos apoyar en esta causa? Como madre, ¿verdad? Les pido a todos los salvadoreños y que nos están viendo que pueden hacer su donación al Banco de Promérica solamente con decir el nombre de Ricardo Ernesto Corea González, acercarse a cualquier agencia. Y la segunda actividad que tenemos es la de hoy viernes, que de las 6:30 en adelante, el concierto cristiano. Su ofrenda es de $5. Ahí lo pueden buscar en la página de Apoyemos a Rick en el Facebook. Otra manera en la cual nos pueden ayudar es también depositando la cuenta bancaria del Banco Agrícola, la cual hemos abierto a nombre de Ricardo Ernesto Corea González. El número de la cuenta es 0035 50 35 53 81. Además, como tenemos bastantes hermanos en el exterior, también hemos creado una plataforma, hemos utilizado una plataforma que se llama GoFundMe. En inglés nos pueden buscar como Let's Help Rick o Apoyemos a Rick. Asimismo, si se les dificulta encontrar la plataforma, pueden buscarla en nuestra fanpage en Facebook. Tenemos el link del GoFundMe y pueden donar desde Rusia, China, la India, a donde sea que estén. Sin duda alguna, en esta ocasión hemos conocido un caso que nos llega al corazón, pero que sobre todo nosotros podemos apoyar de diferentes maneras. Lo más importante es recordar un viejo dicho que dice: hoy por ti, mañana por mí. Soy Iván Quijada, para Salud TV, nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa Tumores Ginecológicos Benignos. Estamos hablando este día, habíamos dejado una imagen pendiente que era la del teratoma, que es otro de las tumoraciones benignas que encontramos, como dijo Loida, fortuitamente o por accidente en una ultrasonografía, porque normalmente no da síntomas, ¿cierto? Así Hablemos es. un poco del teratoma, Loida, ¿de qué se trata? Ok, el teratoma es uno de los tumores que a mí me da un poquito de cosita cuando los vemos y De los ñáñaras, encontramos. de ñáñaras. Así es, porque realmente el teratoma, de verdad, es un tumor que crece a través de las 3 capas, ¿verdad?, embrionarias, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, este tumor pues puede contener dientes, pelo, grasa, hueso, entonces es bastante raro. Sí, es feíto, ¿verdad? Cuando uno pues lo extirpa. Monstruito. Que vea, generalmente pues lo que se trata de hacer es que cuando se le da mucha molestia y también la paciente quiere pues tener un hijo, se va a quitar lo que es solo el teratoma, tratando de dejarlo más limpito posible. Vea, y tratando de conservar pues el tejido ovárico. Vea, eso es lo que se tiene que preservar, y el teratoma, pues, aunque se ve feo, no es cáncer, no es maligno, ¿verdad? Y otra cosa que quisiera aclarar también es que nos quitemos de la cabeza ese mito que en algunas ocasiones puede haber uno escuchado por ahí, que ese fue un bebé que iba a nacer y que quedó feíto y es un monstruito, gran trauma. Y realmente lo que es un tumor benigno de las células embrionarias. Usted nació con él y nunca se había dado cuenta que lo tenía, pero es completamente benigno, aunque de ñañaras, como dice Loida, pero es benigno. Bueno, Así entonces es el teratoma. ¿Qué otros tumores benignos tenemos en ginecología? Sí, también no dejemos olvidadas las trompas de falopio, ¿verdad? Las trompas de falopio obviamente es lo que conduce el óvulo hacia el útero, son canalitos muy, muy delgados que por algún motivo se pueden ver obstruidos, ya sea por infecciones a repetición, se habla también a veces del uso de anticonceptivos orales, etcétera, pero a veces se obstruyen y pueden acumular líquido, o pueden acumular pus, cuando se da, por ejemplo, los tumores tubováricos, que se presentan, pues pueden alcanzar bastante tamaño y dar problemas, obviamente, de fertilidad también.
Sí, porque las trompas se inflaman y si una trompa está inflamada, pues lógicamente no va a realizar su cometido en la manera que debe, que es el permitir el paso de ese óvulo fecundado hacia el endometrio. Entonces eso puede darnos incluso hasta embarazos ectópicos si acaso permitiera el paso. Por lo tanto, una trompa inflamada definitivamente es algo que hay que tratarlo, no ir a quitarla, ¿verdad? Es ir a dar el tratamiento para tratar de lograr esa desinflamación. A nivel de genitales. Ok, a nivel de genitales, pues podemos encontrar ciertas glándulas que se pueden inflamar. Vean, una de ellas y de las más comunes es la glándula de Bartoli, que se ubica, en verdad, cabal a la entrada de lo que es el introito vaginal, que por algún motivo pueden obstruirse. ¿Verdad? Pueden hacerse quistes, ¿verdad? Que solamente es líquido seroso, pero también pueden sobreagregarse una bacteria, ¿verdad? Una infección, y ahí pues se convierte en lo que es la bartolinitis, que eso es bastante molesto, ya que crecen bastante, son bastante dolorosas, y pues realmente el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Antibióticos y es quirúrgico, y pues se le explica a la paciente que debe de tener sus precauciones, ya que puede reincidir. ¿Verdad? También están lo que son las glándulas de Skene, los quistes de glándulas de Skene, ¿verdad? Que también pues, pueden dar problemas, ¿verdad? A nivel de cuando se hace pipí. ¿Verdad? Pero se puede también hacer una interconsulta con lo que es un uroginecólogo para ver el tratamiento, a ver si puede ser quirúrgico o solo funcionar si es un quistecito. Y también algunas veces las pacientes llegan muy asustadas porque se ven una chibolita en los labios mayores y que generalmente son foliculitis o son pequeños abscesos, ¿verdad? Porque ahí tenemos vellos y tenemos las glándulas sebáceas que se pueden infectar, ¿verdad? Entonces muchas veces las pacientes llegan súper afligidas, pero no, solamente se trata de una foliculitis o de un absceso vulvar. Foliculitis, que aun y cuando sea una cuestión de tipo sencillo puede llegar a complicarse, por lo tanto no se toque, mejor consulte y si es necesario pues darle tratamiento antibiótico para que no tengamos que llegar hasta incluso drenar un pequeño absceso que se realice en esas zonas. Bueno, entonces vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, y gracias por continuar con nosotros. Mire que hemos estado aprendiendo mucho, espero que haya ido tomando nota y haya ido aclarando sus conceptos. Fíjense toda la patología benigna que tenemos en ginecología, que son múltiples realmente, porque cada zona puede tener muchas tumoraciones o patologías, pero repito, ser benignas. Hemos aprendido en los ovarios quistes, endometriomas, teratomas, todos son afortunadamente buenos. Y en mama, pues ya escuchamos fibroadenomas y también quistes. Pero yo quiero preguntarle a Lupita acerca de un tumor que alguna vez, tal vez usted lo ha escuchado, pero es benigno, pero su tratamiento debe de ser radical. Y es el tumor Phyllodes. Lupita, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca de esto? Sí, el tumor Phyllodes es un tumor que es pariente del fibroadenoma, ya que su constitución histológica es muy parecida, pero se comporta diferente porque empieza a tener mitosis y a crecer y a crecer. Ultrasonográficamente también tiene ciertas características que lo diferencian del fibroadenoma, porque empieza a tener como quistes internos y su forma cambia, aumenta de tamaño, tanto que la paciente dice, doctora, si el mes pasado no lo tenía así y ahora lo tengo muy grande. Hay tumores Phyllodes que llegan a pesar 1 kilo, 2 kilos, o sea, pueden ser enormes, ¿verdad? Entonces, es importante, si vemos que un tumor va creciendo, aunque tenga características benignas, hacer una biopsia de mínima invasión. ¿Por qué nos va a ayudar eso? Porque si en la biopsia nos reportan que tiene un fibroadenoma, nuestra cirugía va a ser de lo más estético. Vamos a hacer una incisión alrededor de la areola o en el área inframamaria. Sin embargo, si en el reporte de patología nos dicen que tiene un tumor Phyllodes, el tratamiento es diferente, es un poco más radical, como dice Lisa. ¿Por qué? Porque tenemos que quitar el tumor y dejar por lo menos 2 centímetros, ¿verdad?, de margen de tejido sano
para poder quitarlo, porque tienen la característica o la capacidad de formar nuevos tumores, ¿verdad? Entonces, la idea es resecarlo completamente. Si nosotros vamos a quitar un tumor filodes de 5 centímetros, ustedes pueden imaginarse los 5 centímetros y alrededor 2 centímetros, ¿verdad?, de diámetro más. Entonces, la pérdida de tejido mamario va a ser muy grande. Idealmente, si en el control vemos que está aumentando de tamaño y hacemos la biopsia core y el diagnóstico es un tumor filodes, hay que hacer la cirugía lo antes posible. Entonces, en ese caso no podemos ser conservadores, tiene que ser una cirugía, una tumorectomía, ¿verdad? No solo existe el tumor filodes benigno, existe el tumor filodes borderline, que significa que está en el borde de hacerse maligno, y hay un tumor filodes maligno, que son de los mesenquimales, que son cáncer, se manejan como un cáncer, se tiene que hacer mastectomía, etc. Entonces es importante, moraleja, antes de entrar a sala de operaciones por un tumor, sí, haga una biopsia, o lo más sencillo, haga una citología por aspiración con aguja fina y vaya tranquilo a operar, ¿verdad? Entonces la paciente va a estar más tranquila también, porque sabe que no va a haber una sorpresa, ¿verdad? En la cual le digan, tenemos que volver a entrar. Sí, mire, fíjese que con la pena, pero finalmente no salió lo que esperábamos, ¿verdad? Exacto. Entonces, Bueno, eso es importante. Conclusión y recomendación final, Loida. Ok, bueno, siempre, ¿verdad?, consultar a su ginecólogo, por lo menos una vez al año, visite a su ginecólogo para hacer un chequeo. En general, igual si presenta alguna irregularidad en su menstruación, dolor al tener relaciones, una pesantez, ¿verdad?, a nivel pélvico, consulte. Vea, siempre cuando uno consulta de forma temprana, es mucho más fácil hacer un diagnóstico y un tratamiento efectivo. Muy bien, y aunque usted no sienta nada, señora, por favor, es su obligación, su deber, preocuparse por usted. Una vez al año, acérquese a su ginecólogo, probablemente es el único médico que va a visitar si usted es sana. Por lo demás, dele gracias a Dios. Revísese su citología anual, su ultrasonografía, su autoexamen de mama. Si algo sale mal, pues está a tiempo, tiene que ser temprano. Se nos terminó el tiempo, me toca darle las gracias, Lupita, de verdad, un placer. Loida, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, se nos terminó la semanita, así que a descansar se ha dicho, que se reenergice. Nos vemos el lunes con síndrome de colon irritable. Por hoy, que descanse y que Dios los bendiga. Para prevenir la aparición de tumores ginecológicos y mantener una buena salud, le damos los siguientes consejos. Mantenga una dieta saludable. Esta es de suma importancia para prevenir los tumores. Prefiera las frutas y verduras y evite o reduzca el consumo de carnes procesadas, huevos y productos lácteos. Asista a sus chequeos periódicamente. Estos detectarán cualquier anomalía ginecológica que pueda padecer para darle un tratamiento adecuado. Si se le asigna un tratamiento, sígalo al pie de la letra. Muchos de ellos pierden efectividad al no cumplirlos correctamente. Recuerde que ante cualquier signo de un tumor ginecológico benigno debe acudir a un centro de atención médica.